Vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos, capítulo 5. Libro de Romanos, el capítulo 5. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, ya tarde, el efectivo poder de la gracia de Dios. El efectivo poder de la gracia de Dios. Amén. En el libro de Romanos, el capítulo 5, vamos a leer un pasaje sobre el cual nos vamos a basar para iniciar este mensaje. Y dice la palabra de Dios aquí: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que la ley tiene un poder. La ley tiene un poder, pero ese poder no es un poder efectivo para transformar. Pero también la palabra de Dios nos muestra de otro poder, el poder de la gracia. Y el poder de la gracia, a comparación del poder de la ley, no, sí es efectivo. La mayoría de personas, cuando quizás son invitadas a una iglesia, salvo estén en una situación ya de expectancia, ya estén decididos por esa hambre que tienen, pero muchas veces, en muchos casos, cuando tú invitas a alguien a la iglesia, ya hay una reticencia, ya hay una resistencia para venir a la iglesia, porque inmediatamente lo más probable es que ellos piensen: bueno, está bien, voy a escuchar un sermón, quiero meditar algo, que me enseñen qué cosas debo de hacer. Y bueno, ya no quisiera que me estén señalando, no quisiera que me estén apuntando con el dedo y diciéndome qué tengo que hacer. Ya como que, ya sé qué tengo que hacer, pero en el fondo no sé si podré hacerlo. Entonces, la mayoría de las personas no viene a una casa, a una iglesia, es porque ya de antemano se sienten descalificados y sienten que no pueden cumplir todas las expectativas de lo que una religión puede exigir para ellos. Pero se equivocan completamente. Amén. Porque cuando ya nosotros somos expuestos a la verdad libertadora de Jesús, entendemos que no se trata de demandas. Entendemos que la fe de Dios no se trata de roles y mandatos tediosos y cargosos que uno va a tener que cumplir. Y déjame decirte, si tú estás llegando a esta iglesia hace una semana o de repente nos visitas de vez en cuando y ese es tu cristianismo, estás equivocada completamente de lo que realmente la palabra de Dios enseña. Para comenzar, la Biblia nos habla que nosotros debemos anunciar las buenas nuevas. Debemos anunciar el evangelio. Y las iglesias en primer lugar están establecidas y cada uno de nosotros está establecido para anunciar el evangelio. ¿Pero qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Noticias novedosas, buenas nuevas. Es decir, tiene dos cualidades. Número uno, es algo bueno. Y número dos, es una buena noticia. Y número dos, es una nueva noticia. Pero muchos están dando una noticia vieja. ¿Y cuál es la noticia vieja? La noticia vieja es que si tú quieres acercarte a Dios, tienes que cumplir todos los mandatos y preceptos
de la Biblia. Tienes que cumplir todos los mandatos y preceptos de la palabra de Dios. Tú tienes que, y hay mandatos y preceptos, pero entendemos mal las cosas, ¿me entiendes? Y como que tienes que tener todos estos requisitos para ver si Dios tiene misericordia de ti y a ver si te aseguras un espacio en el cielo. Y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros tenemos que anunciar, repito, las buenas nuevas del Evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias. La palabra de Dios te da una buena noticia y la buena noticia está envuelta en la gracia de Dios. ¿Y cuál es la noticia mala? ¿Y cuál es la noticia antigua? La noticia mala y antigua sigue siendo: tienes que hacer esto para acercarte a Dios. Tienes que ser tal persona para acercarte a Dios. Tienes que dejar de cometer estos pecados para que Dios te pueda perdonar. La mala noticia, la noticia mala y vieja es guardar reglamentos, mandatos, leyes cargosos que jamás tienen el poder de cambiarte. Hay un poder en la ley, pero el poder de la ley no es un poder transformador. Dios estableció años atrás, amén, una ley, y esa ley tenía un poder, pero el poder de esa ley no era el poder para transformar, amén. El poder de esa ley era un poder para señalar el pecado. El poder de esa ley era el poder para condenar el pecado. El poder de esa ley era el poder para hacer a conocer a la gente lo malo de su condición, amén. El poder de la ley simplemente era un poder negativo. La ley dice condenado. La ley dice, la ley te denuncia, la ley te culpa. La ley no transforma, solamente nos muestra nuestra condición miserable. Entonces la gente dice: amén, no puedo hacerlo. Hace tiempo, hace unos días, escuché un testimonio de una hermana, una esposa de pastor, y ella decía, desilusionada: yo no voy a esta conferencia, tal conferencia de matrimonios, porque cuando escucho estas conferencias, que yo sé que tienen las mejores intenciones, ya nos están enseñando y diciendo: bueno, para ser buenos padres hay que hacer tales cosas, para ser buenas madres hay que hacer tales cosas, para ser buenos hijos hay que hacer tales cosas. Y ya comienzo a escuchar todos los testimonios de todas las cosas que yo debo de hacer. Y se presentan los ministros haciendo todas esas cosas maravillosas, y los veo a ellos tan grandes, tan maravillosos, tan cerca de Dios, y yo tan, pero lejos de todo ello que hacen, y me siento mal. En lugar de salir esperanzada, salgo cargada. Y es que cuando nosotros podemos tener la mejor intención del mundo, terminamos enseñando obras, preceptos y mandatos, pero los preceptos y mandatos sin el poder efectivo de la gracia solo son preceptos y mandatos. Nada más, pero no tendrán un poder efectivo para transformarnos. La educación solamente forma a la gente, la gracia transforma a la gente. La educación solamente forma a la gente. Yo no estoy diciendo que la educación sea mala, amén, pero hay algo mejor que la mera educación. Hay algo mejor. La gente piensa que es la educación la respuesta, y la educación lo único que hace es barnizar esa madera vieja. La educación todo lo que hace es darle una nueva vista, una cara vista nueva a aquello que ha sido barnizado, sin tratar el fondo. Amén. Dios tiene una respuesta muy superior a la respuesta de la religión. La respuesta de Dios es muy distinta a el poder de la ley, de los mandatos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un profesor demandante? Un profesor de esos rígidos.
¿Cuántos de repente han tenido un líder rígido en su trabajo? O un maestro, o un líder, o un padre, o una madre rígido. Y que dice, ustedes tienen que hacer esto. Y cada vez que te equivocas, están listos para saltarte encima y señalarte cuán equivocado estás. ¿Cuántos de ustedes han tenido? Ok, todos nosotros hemos tenido. Y si no ha levantado la mano es que porque usted es uno de ellos, ¿no? Mandatos y mandatos y mandatos. Y por eso las iglesias se vacían de jóvenes. No van los jóvenes a las iglesias porque los jóvenes están con toda su energía y con todas las ganas de pecar. Están con todas las ganas de pecar, con todas las fuerzas de pecar. Y dicen, no, entonces yo sí quiero de Dios, pero tengo toda esta energía y no, me van a señalar. Así que ya, cuando sea abuelito y se me vea todas las ganas de pecar, entonces yo voy a ir a la iglesia. ¿Cuántos piensan así? Ya cuando sea adulto, porque ya se le va a ir toda la fuerza, la gana de pecar, y piensa que, ¿sí? Porque yo no voy a poder aguantar. Son honestos y dicen, no voy a poder. En el fondo, la gente termina justificando, diciendo, no soy tan malo, pero en el fondo la gente sabe que está mal, su condición está mal. La gente sabe, voy a protestar, pero la gente sabe. Pero porque la iglesia no supo presentar el efectivo mensaje de la gracia, o porque no lo conocieron, terminamos predicando moral, terminamos predicando ley, cargas rígidas sobre la gente. Y la gracia, me llamó un joven, me escribió un joven, me dijo, pastor, creo que estoy en una iglesia legalista. ¿Y por qué le escribo? Bueno, ocurre que están ordenando que todos los que suban al altar tienen que sacarse los zapatos. Porque claro, en el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra que Dios se le apareció a Moisés y en una zarza y salió una voz que le dijo, quita el calzado de tus pies, ¿no? Porque el lugar donde estás es lugar santo. Entonces, ¿te imaginas que todos los que subamos a este altar nos tengamos que sacar los zapatos? Gloria a Dios, si algo bueno debe haber hecho es que seguro todos esos muchachos ya venían bien bañaditos y sus medias muy blancas o muy limpias, ¿no? Eso es lo bueno que tendría. Amén. Cuando la ley prima en un lugar, es fácil caer en la manipulación y el control. Cuando la ley prima en un lugar, es fácil no manipular a las personas y crear un falso orgullo espiritual. Que es que, ¿sabe cuánto tiene que cumplir uno para estar acepto? ¿Cuánto uno tiene que no, de qué manera uno tiene que conducirse para ser aceptado, para ser tan bueno? ¿Cuánto? La ley quebró. La ley no pudo cambiar a nadie. Por lo contrario, mucha gente que tomó la ley se volvió cínica. Mucha gente que abrazó la ley se volvió cínica, se volvió hipócrita. Mucha gente religiosa es cínica e hipócrita. Termina siendo cínica e hipócrita. Por eso mucha gente no quiere acercarse a círculos cristianos, porque o son cucufatos o son gente condenadora, ¿no? O enjuiciadora, sí, y muchos de ellos viven una vida doble, una vida detrás de su puerta, detrás de la puerta de su casa o de su dormitorio. Es muy distinto. Terminan viviendo una vida doble, porque eso hace la religión, la ley termina volviendo gente cínica. Aquellos que persiguieron a Jesús, ¿quiénes eran? Era la casta sacerdotal de su tiempo. Y cuando menciono casta sacerdotal no me refiero a una religión, porque uno asocia, ¿no?, sacerdote a la religión imperante, pero puede ser de cualquier religión, ¿me entiende? Es decir, cualquiera que te enseña obras y mandatos y preceptos y ordenanzas y no te da a conocer el poder efectivo de la gracia de Cristo, cualquiera que sea, está fuera del mensaje de las buenas noticias. Sigue siendo un mensaje viejo y que ahuyenta a las personas de acercarse a Dios. No es buena noticia.
no es ninguna buena noticia. Pero cuando las buenas nuevas vienen, amén. Por eso Jesús dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La gente, wow, le seguían por multitudes. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, yo os digo, yo os digo. Jesús vino con algo nuevo y bueno. Y todas las personas que toda la vida habían estado cargando con las leyes de sus líderes religiosos, que ni ellos mismos podían cumplir, se acercaban por centenares a Jesús, por miles. Jesús señaló a estos hombres diciendo: ustedes enseñan cosas que ustedes mismos no pueden cumplir y hacen llevar a la gente cargas que ustedes mismos no pueden llevar. Y es la razón por la cual Jesús dijo: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y uno piensa que se refería, bueno, era gente muy trabajadora y que estaba con estrés. Jesús no estaba hablando de eso. Estaba hablando a gente que estaba cargada por la ley, que se sentía condenada, que se sentía miserable, que se sentía completamente indigna de acercarse a Dios, porque era el pueblo, la chusma de los pecadores. Y como era la chusma de los pecadores, ellos se sentían tan mal y condenados por esta causa, por esta gente cínica, la casta sacerdotal, que se creían ellos tan buenos, sí, pero habían desarrollado un cinismo frente a Dios, porque ellos mismos no estaban guardando su propia ley. ¿Cuántos me están siguiendo? Pastor, ¿estoy en una iglesia legalista? Evidentemente que sí, muchacho. La respuesta de Dios es el efectivo poder de la gracia. ¿Sabes qué? Por estar encima de una persona, diciéndole lo que debe de hacer, lo que vas a lograr es o convertir a un cínico, o a un hipócrita, o ahuyentar a alguien. Yo no quiero ser hipócrita. Por es la razón por la cual es posible que en las iglesias haya mucha gente hipócrita. Y es, ahora, yo no digo, o sea, ¿me entiende? Escúcheme, yo tampoco lo quiero condenar si usted es hipócrita, ¿me entiende? Todos tenemos algo de hipócrita. Pero bienvenidos los hipócritas. Dios ama a los hipócritas también. El tema es que la religión te hace hipócrita. La ley te hace hipócrita. Porque jamás de los jamases vas a cumplir toda la ley. Y tú sabes que vas a estar fallando. Entonces, pero fallas y tratas de soliviantar amenguar tu culpabilidad y ensayas una alabanza, ensayas una postura religiosa de que todo está bien, pero tú al vivir por tu ley sabes que estás mal porque tu ley misma te condena. Entonces te vuelves un hipócrita. ¿Me estoy dejando entender? Porque sabes que estás descalificado. Pero Jesús no vino a traer una ley, Él vino a traer las buenas nuevas. Y las buenas nuevas de salvación son las buenas nuevas de que el Señor ya no ha venido a condenarnos. Él ha venido a salvarnos. Él ha venido por los pecadores. Él ha venido por los enfermos. Él ha venido a nuestras vidas. Y no importa ya la situación tan calamitosa en que podamos estar, hay esperanza en Cristo. Él tiene el poder para transformarnos. Él tiene el poder para rescatarnos. Mientras la ley te sanciona y te condena, la gracia de Dios te justifica y te ayuda y socorre. Esa es la diferencia de la ley. La ley solamente te señala, pero la gracia dice: yo te voy a sacar de ese lugar, yo te voy a dar el poder sobre el pecado, yo te voy a liberar, yo te voy a limpiar, yo te voy a justificar, yo te doy la capacidad de vencer el pecado. La religión todo lo que te hace decir es pecador, 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 pórtate bien. Pero la gracia de Dios es el poder efectivo, dinámico, la energía divina que Dios te da a ti para que por su poder venzas toda debilidad y limitación. Bendito sea el nombre del Señor. Es la forma como Dios actúa.
Pablo comenzó a predicar la gracia que Jesús le dio. Inmediatamente, como la gente está acostumbrada a preceptos y mandatos, comencé a decir: ¿cómo es esto de la gracia? Que ya no es por obras, que ya uno no tiene que hacer méritos. No, lo que vas a hacer tú con esto es que la gente va a terminar pecando. Y no, hay que amenazar a la gente. Pablo, con esto tú vas a volver a la gente permisiva. La gente va a terminar pecando más. Y Pablo dice, ustedes se equivocan. Romanos capítulo 5 verso 20 dice, escuchen esto: la ley fue dada, se introdujo en el mundo para que el pecado abundase. Es decir, a más ley, más ley, más ley. No, ¿qué dice la Biblia? A más ley. La ley fue introducida para que el pecado abundase. Más ley, más pecado. Más ley, más pecado. Y tú ves a alguien que se conduce mal y tú ahí estás dándole más ley. ¿Y qué ocurre? Lo hace peor y le das más ley y lo vuelve a hacer más y le das más ley entonces, y peor es la cosa, porque más ley, más pecado. Está en todas las Biblias. Pregúntale, oye, igualito, dice igualito en tu Biblia. Dice, está igual en tu Biblia. A ver, déjame mirar. Tengo problemas con los muchachos, no se quieren sujetar. Entonces, dale más reglamento, más ley. Están peor. Entonces, dale un somero castigo. Y la gente ahí, por el castigo, deja su conducta, pero en el fondo están gritando: apenas pueda, lo hago. ¿Qué es eso? Hipocresía y cinismo. Eso es lo que hace la ley. La ley solo puede tratar con la conducta de las personas, pero no puede tratar con el corazón de la gente. La ley fue puesta para que el pecado sobreabundase y la gente se pueda dar cuenta de cuán miserable es y que necesita un ayudador, necesita un perdonador, necesita un salvador. La buena noticia es que ese salvador es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su nombre es el Señor Jesucristo. Él es el Salvador del mundo, ¿me entiende? La ley fue dada simplemente para hacernos ver que necesitamos ayuda, y esa ayuda viene de Dios. Dios tiene el poder de cambiar. Ninguna ley lo puede cambiar a usted. Puede haber escuchado muchas veces reglas y mandamientos. Gracias a Dios, porque un tiempo fueron necesarios, pero lo único que puede cambiarle a usted es el poder transformador de Jesucristo. Cuando Él viene a su vida, Él la cambia y la transforma. Él es la salvación para su vida personal, para su vida familiar, para su vida paternal, para su vida matrimonial. Tú y yo necesitamos de esa gracia efectiva de Dios. Necesitamos de esa gracia. Aleluya. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, dígalo a todos. Cuando el pecado abundó, sobreabundó. Dígalo fuerte: sobreabundó la gracia de Dios. ¿Qué es esto? Lascivia, lujuria, codicia, orgullo. No puedes luchar con eso. No puedes. Pero Dios dice: yo sí puedo. Jesús dice: yo sí puedo. Escúchame esto: la gracia no es una teología. La gracia es una persona. La gracia es Jesucristo mismo. Por eso la Biblia dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. La gracia es una persona. La ley es una cosa. Las cosas no tienen poder efectivo contra el pecado, pero la gracia es Jesucristo mismo. Él tiene el poder efectivo para el pecado en tu vida. La ley te dice: no hagas. Piensa en un momento, en este instante, a ver,
una de sus comidas favoritas. Su comida favorita: chicharrón, parihuela, amén, ceviche. Sí, piense, amén, piense en aquello que le gusta tanto. Sí, algunos pisco sour. Si piensa en aquello. ¿Sabe qué interesante es que muchas de las cosas que a la gente le gusta no necesariamente saludable, es dañino? ¿Amén o no? Sabes que no debes comerlo, lo comes, ¿no? Entonces tú sabes que eso no es bueno que esté comiendo este pollo a la brasa ya otra vez. No, a esta hora, 10 de la noche, pero te lo comes, te lo zampas, sí. Me permití decirlo de esa manera, ¿para qué? Te lo comes ahí. ¡Pam! Te lo comes ahí. Ya piensa en ese pollo a la brasa. Son las 10 de la noche, 11 de la noche. Piensa en ese arroz con marisco. Son las 11 de la noche. Piensa en ese momento, en ese café bien cargado. Piensa. Amén. Ya. Todos piensen en sus ojitos. Huélanlo. ¿Lo ven? Algunos ya están salivando. Ahora, présteme atención. La ley te dice: no pienses en ese pollo a la brasa. No pienses en ese chicharrón. Deja de pensar en ese lechoncito, hermana. Deja de pensar. No pienses en ese lechón. No pienses. ¿Puedes? Inténtalo otra vez. No puedes. Eso es lo que hace la ley. La ley te dice: no mientas, no hurtes, no esto, no. Y tú estás pensando en ello y no vas a poder lograrlo. La ley no tiene poder efectivo contra el pecado. Amén. La ley no te puede dar la salida, pero la gracia te da la salida de Dios, te da la fuerza. Recuerda, la gracia es una persona, y esa persona es Jesucristo. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Dios dijo: no pueden, pero yo voy a enviar más de mi poder. Y es fantástico, me encanta cuando la gracia de Dios se ha desatado y cuando la gente conoce la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios te hace probar lo bueno de Dios. Y cuando tú pruebas lo bueno de Dios, aleluya, ¿no? Dices: wow, esa está mucho mejor, no necesito esta porquería. Amén. Cuando pruebas, Dios te dice: te voy a dar el poder de un acto de bondad, te voy a dar el poder de un acto de servicio, te voy a dar el poder de un acto de misericordia, te voy a dar el poder de un acto de perdón. Tú pruebas, Dios te da la fuerza para perdonar, Dios te da la fuerza para un acto de misericordia, acto de servicio y bondad, salvación. Tú te formas parte, y antes para ti era ajeno. De repente estás sirviendo, limpiando la calle, y lo haces y algo surge en ti. Wow, qué lindo es esto, qué maravilloso. Estás participando de la gracia de Dios, y cuando participas de la gracia de Dios dice: wow, eso está mejor. Amén. Hacer el bien es bueno, me gusta esto. Es la gracia de Dios que te da la capacidad de hacer el bien. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando tú pruebas el bien, cuando pruebas la misericordia, cuando pruebas el perdón, dices: yo no tengo que probar esa porquería que es el pecado. Dile que está a tu lado: ¿te está amaneciendo? ¿La ves o no la ves? Amén. Vamos a dos pasajes y con esto vamos yendo a la parte final. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, por favor, dos ejemplos finales. Aquí vamos a ver el primer caso del inefectivo poder de la ley. El inefectivo poder de la ley. Y vamos a remitirnos a la historia del joven rico y vamos concluyendo. Dice en Lucas 18, verso 18 también, el joven rico. Fíjense, todos estamos allí. Lucas 18, verso 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro, bueno,
¿Qué haré para heredar la vida eterna? En otro pasaje dice un joven rico. Un joven rico le preguntó diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Diga conmigo, ¿qué haré? ¿Sí? ¿Qué haré? Sí, ¿qué haré? Este muchacho, este joven rico, ¿sí?, estaba pensando de modo legalista. Porque él decía: ¿qué debo de hacer? Es lo que la gente dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amén. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque él le dice: maestro bueno. ¿Sabes que este joven se sentía bueno? Se creía bueno. Pero aun cuando se creía bueno, pensaba que, bueno, quizás no era tan bueno. Porque eso es lo que hace la ley en una persona. Te haces creer que eres bueno cuando cumples algunos mandatos, pero sabes en el fondo que no eres tan bueno. Por eso digo: ¿cuándo serás suficientemente bueno? Maestro bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ok, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cínico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo mira, ¿no? Yo imagino la incomodidad del Señor. Ahora, te pregunto: estás con una persona que no es salva, y esa persona te pregunta a ti, es un amigo en el colegio, en la universidad, qué sé yo, y te pregunta un trabajo, y él toma la iniciativa y te dice: oye, ¿cómo hago para ser salvo? Inmediatamente el cristiano común y corriente, ojalá que los nanianos no, pero posible que sí, digan: ok, todo lo que tienes que hacer, hijo, es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero Jesús no lo respondió así. Jesús le respondió con la ley. Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde no con cree en mí y serás salvo. Jesús le dice los mandamientos, la ley. Curioso, ¿no? Porque Jesús conoce los corazones. Pero Jesús sabe que la ley no puede cambiar a nadie. Pero Jesús le da la ley. Porque observó que este muchacho era un muchacho legalista. Un joven ricamente legalista. Y tan legalista era que se había vuelto un cínico. Entonces Jesús, al ver su cinismo, le dice: así que todo ha guardado de tu niñez, ¿no? ¿Cuánta gente ustedes conocen o les ha pasado? Yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, no he asesinado, no he robado un banco, porque tienes que asesinar para no ser una mala persona, ¿no? No he robado un banco, no he matado a alguien, no he descuartizado a nadie, soy buena persona. Y el Señor le dice: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ¿ya? Y luego de eso me sigues. Yo me imagino la cara del joven rico. Me agarró. Ahora, ojo, es el primer mandamiento, porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre el dinero también. O sea, en el primer mandato falló. En la primera falló. Y este joven, dice la Biblia, miren cuán interesado estaba en la vida eterna, ¿no? Dice: aún te falta una cosa. El Señor le dice: vende todo. Entonces dice el verso 23: él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, dijo: bueno, cuán difícil es entrar a los ricos en el reino de los cielos y todo esto, no, porque mejor es poner la confianza en Dios que en las riquezas.
Pero se fue este joven, se fue. Y ni siquiera dejó 10 soles. Se fue. Wow. Joven cínico. Pero en el Lucas 19 hay otra historia fantástica. Dice la palabra. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico también, y los publicanos eran mal vistos, y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero como era chatín, no podía a causa de la multitud. Entonces, por más que se empinaba, nada, no podía. Ahora, este hombre, Zaqueo, no estaba buscando la vida eterna. Este hombre Zaqueo estaba buscando a Jesús. Él no estaba tan interesado en su conciencia. Él estaba interesado en Cristo. Él estaba queriendo encontrarse con la gracia. Él estaba buscando, dice, como no podía porque era pequeño de estatura, dice, y corriendo delante, el verso 4, subió a un árbol, lo trepó. Imagínate una persona rica, ¿te imaginas tú una persona rica, sí, trepado a un árbol? Al señor Díaz Canseco. ¿Entiendes o no? Un rico de la sociedad peruana trepado a un árbol ahí. No, eso lo hace un muchachito, un pirañita, ¿no? Pero trepaba en el árbol para ver a Jesús. ¡Qué humillante, qué roche! Porque Dios da gracia al humilde, pero Él resiste al soberbio. Ninguno de la casta sacerdotal se emocionaba de ver a Jesús. Ellos eran cínicos. En cambio este pecador enano, amén, superó su pequeñez y se trepó a un árbol. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para ver al Señor. Y ahí estaba de la rama así. Ahorita viene. Ahí lo veo. Ahí viene el Señor emocionado. Amén. Y el Señor dice la palabra. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, ¿no? Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Primero, Zaqueo, me imagino la cara de Zaqueo, porque él sabía que era pecador, publicano, era mal visto, está arriba ahí, ¿no? Y el Señor lo identifica por su nombre, le dice: Zaqueo, hoy vas a estar en mi casa. Quiero estar en tu casa. Jesús se autoinvitó, ¿no? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Wow! Hay un Zaqueo o una Zaquea en este lugar, que el Señor es capaz de treparse a un árbol simplemente para encontrarse con la gracia salvadora de Cristo. Y dice el Señor hoy: el Señor vendrá a tu casa hoy día y encontrarás paz, perdón y misericordia. Él no estuvo aspavientos de mira, Señor. La Biblia nos dice que luego Jesús fue a la casa de este hombre, y por causa del tiempo ya no voy a ir más a la historia, pero la voy a mencionar. Dice que Zaqueo estaba tan emocionado que tiró la casa por la ventana, y al final dijo: Señor, todo lo que yo debía lo voy a pagar. Amén. Zaqueo estaba arrepentido al ver la gracia del Señor Jesucristo pródiga hacia él. En lugar de señalarle el pecado, le señaló la salida. Al encontrarse con la misericordia y el amor de Dios, Zaqueo se arrepintió y él devolvió lo que debía. Y era mucha gente a la cual él debía. Bendito sea el Señor. El amor de Dios produce, la bondad de Dios produce arrepentimiento. El amor y la gracia de Dios nos mueven al arrepentimiento honesto. Este joven rico no se movió a ningún tipo de arrepentimiento, porque la ley no tiene el poder de cambiar a nadie, pero la gracia sí. Amén.
¿Qué significa en este momento subirse a un árbol? Es decir, Señor, no puedo yo. Estoy en deuda contigo. Soy un pecador. Nunca mereceré nada de ti. Pero si tú me perdonaras, si tú me limpiaras, mi vida sería distinta. Te necesito a ti. La gracia de Dios es dada a aquel que se humilla ante el Señor. El poder efectivo de la gracia está dispuesto a todo aquel que busca al Señor humildemente, que no se fía en su conducta, sino reconoce su necesidad de Dios. Vamos a orar en esta hora. Oremos en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto necesitas del poder del Señor? ¿Cuánto necesita usted del poder del Señor? ¿Cuánto usted necesita del perdón del Señor? ¿Cuánto usted cree que puede hacerlo? Mientras más crea usted que puede hacerlo, usted solo se califica más lejos del Señor, porque pone sus fuerzas en sus propias fuerzas, su capacidad de hacer el bien. Pero cuando usted humildemente reconoce: Dios, te necesito, yo soy un pecador, sálvame, transfórmame, la gracia de Dios se extiende a usted para transformarle. La gracia de Dios se extiende a usted para limpiarle, para abrazarle, para sanarle, para dignificarle. No vaya, por favor, delante del Señor con sus propios méritos. No trate de exponer al Señor diciendo: Señor, mire, yo hice esto, porque el Señor te va a decir: ok, pero te falta una cosa. Y cuando el Señor te señala esa cosa, tú dices: oh, eso no puedo, Dios. Pero si este joven rico hubiera dicho: Señor, es mucho, no puedo, porque me gusta mi riqueza, pero ayúdame. Yo te aseguro que Jesús hubiera ayudado a este joven rico. Pero este joven rico tenía su confianza en sus riquezas y no en el Señor. Si en esta hora tú estás aquí por la primera vez, segunda vez, y tú reconoces que eres un pecador, pecadora, que tienes mal carácter, que tienes pecados en tu vida que te han atrapado, y tú reconoces la necesidad de un Salvador, con todo tu corazón lo necesitas, queremos orar para que este Salvador venga a tu vida y te perdone y te salve. La Biblia dice que Jesús, siendo santo y obediente, sufrió el castigo de un pecador para que nosotros, amén, siendo pecadores, suframos o tengamos el trato de obedientes debido a la obediencia de Cristo. Si usted reconoce su necesidad del Señor, queremos orar por usted. Hay alguien en esta hora que dice: yo quiero ser como Zaqueo, yo quiero ser como él, yo reconozco mi necesidad de un Salvador, yo sería capaz de treparme a un árbol porque necesito de Cristo, estoy listo para lo que sea por Cristo Jesús, porque yo soy un pecador. Si esa es tu necesidad, levanta tu mano para orar por ti donde tú te encuentres.